El INEGI dice que somos 33 millones de viviendas y en base a eso midió 4 aspectos básicos: acceso a la vivienda, acceso a los servicios sanitarios, educación y economía. Aquí el primer dato interesante: somos 33 familias mexicanas y la mitad vive en la ciudad y la otra mitad vive en el campo. El acceso a la vivienda, específicamente el hacinamiento, es decir, la acumulación de personas. 7.200.000 familias viven con 4 personas en sus casas y 9.500.000 familias viven con más de 5 personas en sus casas. Si de por sí la mayoría vivimos en casas de Infonavit y están súper chiquitas, ahora imagínate vivir con 5 o 6 familiares. Pues esa es la realidad de 52 de cada 100 familias en México. El segundo aspecto que medía era el acceso a los servicios sanitarios, es decir, cuántas personas necesitan acarrear agua del arroyo, pozo o río, etc. Fueron 2.7 millones de personas no podían recibir agua en sus casas. Además que también medía la cantidad de hogares que contaban con tuberías para deshacerse de sus aguas negras. 1.4 millones no tiene drenaje conectado a red pública, teniendo que usar tuberías que llegan a lagos, barrancas, ríos o salidas al mar. Y los estados con mayor índice son 11 de los 32 estados de México. El tercer aspecto que medía era el acceso a la educación. Y este dato sí que me interesó, ya que de los 33 millones de familias, 17 millones tiene alguien que no cuenta con los estudios de educación básica, que es la secundaria. Es decir, 53 de cada 100 mexicanos no tiene secundaria terminada. Y una cifra menor, pero más triste, es que 1 de cada 100 familias tiene por lo menos un menor de 6 a 14 años que no asiste a la escuela primaria. Y el último aspecto que mide es el acceso a la economía. Y aquí los del INEGI se pusieron creativos, ya que en lugar de preguntarles a cada uno sobre cuánto ganaban, preguntó cuántas personas dependen de ti. Y si le decías que dependían 3 personas o más, entonces quiere decir que no te alcanza, y eso es 24 de cada 100 familias. Y ustedes estarán pensando: oye, pero ¿eso en qué afecta a la violencia contra la mujer? Y es que el INEGI tenía una carta sobre la manga. Se dio cuenta que de los 33 millones de familias, 23 millones tenían por lo menos una mujer de 15 años o más en sus casas. Oye, Jairo, pero pues ¿eso en qué tiene que ver con la violencia hacia la mujer? Bueno, amigo, es que por este dato te das cuenta de que 23 millones de familias tienen por lo menos una chica de 15 años o más. Solo imagínate por un momento que eres una jovencita de 15 años y que tienes una hermana de 20 y otra de 25. ¿Cuál de ellas crees que habrá conseguido trabajo? Exacto. Eso depende de su nivel de educación, pero si ya te dije que la mayoría no ha terminado la secundaria, eso reduce a que muchas jovencitas no podrán conseguir un buen empleo. Pero ¿recuerdas el dato que era importante desde el inicio? Que la mitad de los mexicanos viven en el pueblo y que la otra mitad vive en la ciudad. Pues aquí te van 2 teorías. Yo creo que un hombre, si quisiera dejar de estudiar, solo puede ser aprendiz de albañilería, herrería, carpintería, mecánica, entre otras cosas en la ciudad, mientras que la mayoría de las mujeres aprenden belleza, corte de pelo, maquillaje, entre otras cosas. Pero en el campo el panorama es muy diferente. La mayoría de los hombres, si no quieren estudiar, pueden ser jornalero, albañil, recolector de frutos y tubérculos, mientras que las mujeres, aunque pudieran trabajar, el porcentaje sería mínimo. Esto porque la mayoría de los pueblos aún se tiene la idea de que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que cuida a los niños. El machismo
es más frecuente en el campo y en los ranchos. Esto porque hay menos desarrollo, menos oportunidades laborales, y este dato a su vez impacta en los feminicidios. Por eso es que tengo otra teoría. Los feminicidios seguramente son más bajos en el pueblo que en la ciudad. Esto porque en el pueblo las mujeres dependen de los hombres y esa dependencia genera estabilidad en el matrimonio a costa del machismo, del maltrato y de la violencia. Pero en la ciudad, como hay más oportunidades laborales, las mujeres no llegan a sentir esa dependencia y por lo mismo no se sienten obligadas a estar con un maltratador. Y los hombres, al sentirse abandonados, añadiendo que no tienen estudios básicos terminados, muy seguramente no pueden manejar el estrés o las emociones negativas, terminando en feminicidios.